Hola amigos, saludos y bienvenidos otra vez a la Senda Interestelar. Hoy nos tomamos un tiempo para hacer algunos apuntes concretos sobre el tema de Friendship, dado el hecho de que recibimos algunas preguntas que nos hicieron pensar en que sería una buena idea un video especial para esos puntos, así un tanto, digamos, así a como salga o informal, por decirlo de alguna forma. Así que, bueno, les adelanto que esto es simplemente un video extremadamente casero, en el cual estoy en un ambiente que no es el mejor para grabar y demás. Así que, bueno, por ejemplo, si escuchan algún sonidito por ahí extraño, seguramente tendrá que ver con un gatito que tengo acá al lado, que está jugueteando por todos lados. Así que cualquier ruido, sépanlo entender porque simboliza la felicidad animal. Así que, bueno, ahora sí, vamos a ponernos mínimamente serios. Bueno, como decíamos, aparte de reflexionar sobre algunos puntos, también para reflexionar juntos algunas cuestiones. Bueno, así que por eso será tal vez un video algo más extenso que de costumbre, así que quien busque un video muy cortito, como algunas veces pasa, bueno, sabrán disculpar o quizás lo quieran escuchar en diferentes momentos, o si no, bueno, no lo escucharán y está todo bien, como decimos acá en mi país. Así que bueno, es necesario para aclarar algunas cosas en las que es importante hacer foco, ya que suele hacerse poco. Para empezar, es bueno recordar que nuestra intención al presentar determinados temas es que, aunque algunas veces no haya entre ellos un nexo concreto, sí que se puedan tender conexiones si nos dedicamos a profundizar y a entender lo que algunas veces está implícito en estos temas. Cuando hablamos sobre un caso de vida después de la muerte, por dar un ejemplo, lo hacemos por las implicaciones que tiene y no necesariamente por el caso mismo. Entonces, analizando ese video, podemos concluir que la mente trasciende las distancias o que el cuerpo puede violar algunas veces las leyes físicas más sólidas, o al menos según las entendemos a nivel oficial como sólidas. Que lo que llamamos alma puede abarcar mucho más, tal vez, de lo que nosotros nos podemos imaginar, y que la manera de acceder tal vez al conocimiento pueda ser liberados del cuerpo en su momento indicado, absolutamente diferente en su forma a lo que suele decirse, y eso a su vez pone en perspectiva lo que llamamos conocimiento, que tal vez lo importante sea la sabiduría y no el conocimiento en sí, lo que importa. A lo mejor que lo que importa es lo que sentimos y lo que generamos a los demás, mucho más que tal vez entender complicados mecanismos de la realidad que a muchos hacen sentir que están muy elevados y sin embargo tal vez en la calle son ellos mismos más robots que lo que ellos sienten que son, que los que ellos sienten que son robots los demás muchas veces, por decirlo de alguna forma, etcétera, etcétera. Las implicaciones son lo importante. Entonces, supongamos que si alguna vez hablamos de personas con capacidades especiales, como suelen llamarse, paranormales, como se les suele decir, o mal decir, estamos haciéndolo para impulsar a pensar en lo que un ser humano tal vez puede tener dormido en sí mismo como potencialidad, y no sobre el caso concreto. O si hablamos de historia, lo haremos para dejar ver que tal vez algunas cosas son muy diferentes a lo que nos lo han enseñado, y a la vez si hemos visto un video en donde hablamos tal vez de capacidades humanas no tradicionales, podríamos hacer un vínculo entre esas cosas y comprender algo nuevo sin necesidad de que haya un vínculo fijo entre ambos temas. Ese es el objetivo, que realmente nosotros mismos usemos nuestros recursos para llegar a entender cosas, y no solo que venga alguien a agregarnos una nueva historia a nuestras mentes. ¿Ok? Esa sería la idea. Ahora sí, bueno, comencemos a ver algunos puntos del tema Friendship y a sacar conclusiones de manera libre. ¿Ok? Hablaremos de lo que suele decirse muy livianamente y suelen decir la mayoría de personas que hablan del tema de manera muy despreocupada, entremezclando datos y afirmaciones de toda clase, de orígenes múltiples, y haciendo
haciendo una gran madeja de conceptos como consecuencia de esto. Vamos a profundizar un poco según lo que se podría decir a grandes rasgos sobre a quiénes contactaban y por qué, hacia quiénes eran los que llegaban a estas personas o hacia qué personas esta gente llegaba, viéndolo desde el otro ángulo. Vamos a ver, suele decirse de forma muy despreocupada que al parecer Friendship era o es una comunidad de extraterrestres que llevaban a la isla gente enferma y los curaban. La realidad es que esto es una apreciación que hasta es difícil entender cómo se ha difundido de forma tan masiva. Lo que ocurre es que ciertas personas vinculadas a ellos por algún motivo u otro eran ayudados por ellos a todo nivel, pero por una cuestión circunstancial y puntual. Lamentablemente no estaban para hacer una obra humanitaria de ese tipo. Principalmente, si vamos a los hechos, el interés era la salud espiritual. Quiero decir que se centraban en que la persona pudiera desarrollar sus facultades espirituales, naturales en todo ser humano, de forma tal que lograran estar en paz, en armonía natural con ellos mismos y sobre todo con el fin de que vean aquello que en lo cotidiano pasa desapercibido, que es la conexión con eso que es la raíz de la vida, que tantos nombres se le da a través de los tiempos, las filosofías y las religiones humanas, que podríamos llamar para entendernos como Dios, esa energía primordial, o como quiera entenderse o pueda entenderse. Esa fuerza de luz que necesita el ser humano para ser realmente lo que ha sido llamado a ser y que nos habla en nuestro propio corazón y desde él en todo lo que llamamos bueno. Ellos estimulaban y tal vez estimulan al hombre normal a seguir esa voz eterna que nos susurra en el interior y que nos impulsa a ser mejores individuos, a ser positivos para nuestros hermanos, básicamente a comportarnos de forma luminosa. Ese es el camino espiritual real, más allá de las ideas, los credos y los límites que nos autoimponemos con las mismas historias cotidianas, desde las más burdas y materialistas hasta las épicas espaciales, al haber olvidado la base del progreso espiritual humano, por verlo casi como algo muy básico, como algo que nos dice, sí, eso ya lo sé, está entendido. Ahora muéstrenme cómo funciona la quinta densidad en concordancia con el desarrollo fractal de la conciencia en tercera dimensión, junto con el portal de luz abierto en el Tíbet que irradia hacia Machu Picchu y del cual nos hablan nuestros hermanos cómicos para que nos liberen de la Matrix. Me cansé. Es un buen ejemplo. Entonces, a través de estar tan enfocados solamente en esos aspectos de los cómo, nos olvidamos el por qué, la base, lo importante. Y muchas veces la base somos nosotros mismos y nuestro desarrollo como almas, que antes de toda historia somos almas, somos esencia. Antes que todo lo que podamos experimentar, somos esencia. Sí, señores, la espiritualidad comienza con ser, lo que llamaríamos normalmente como buenas personas, tan simple como eso. Estuvo siempre a la vista. Y eso importa realmente más que cualquier idea que tengas y cualquier forma de pensar que desarrolles sobre las dimensiones, los amigos, los enemigos, lo bueno, malo, bello y feo. Mientras nos enredamos en historias galácticas, tal vez lo que se requiere para poder vincularse a esos seres que están un poco más alto, o bastante, o mucho más alto, y también para vincularnos sobre todo con nosotros mismos, es la simplicidad del amor aplicado. El amor aplicado. Esa parte dinámica de la vida, no solo teórica. Esa misma simplicidad que se pierde entre mares de tecnicismos. Tal vez importe mucho más para determinados seres de fuera,
el que ha salvado un pajarillo o ha cuidado una flor abandonada, que el que se concientiza sobre dimensiones, razas espaciales, mente 3D, 5D y todo cuanto suele decirse. Lo importante para elevarse es lo obvio que es tapado entre tanto espectáculo. Ser el ser humano con corazón despierto que debes ser. Todo lo demás viene luego de eso, que obviamente es bueno y es positivo, pero viene luego, es un segundo escalón. Pero si no trabajas en los cimientos, el castillo se viene abajo ante la menor turbulencia, aunque creamos que no. El problema suele residir en que, de forma casi general, quien cree estar listo para un salto dimensional hacia un mundo mejor, como se suele estar dando, se está hablando mucho de esas cosas y se suele creer el ser que piensa, digamos, que está listo para un salto dimensional, suele creer que ya ha pasado todas las pruebas esas, tan elementales, con creces, y se ha ubicado por haber aceptado un nuevo ángulo de visión en unos cuantos escalones por encima de quienes no lo han hecho. La verdad es, sin embargo, que entre alguien que ha absorbido toda una nueva visión ampliada de la realidad y alguien que dice, bueno, no sé nada de eso, pero hoy he estado consolando a alguien, por ejemplo. Ese es tal vez el que es buscado, el que realmente ha comprendido el sentido de estar limitado y aún así haberse elevado, aún sin comprenderlo. Es que en el fondo sí que se comprende, sí que comprende, aunque no sea consciente de ello. La pregunta es entonces, más allá de todo lo que sabes y has aprendido, ¿qué has hecho hoy por otro ser vivo? ¿Qué actitud has tomado para hacer de este mundo algo mejor para los que te rodean antes que pensar en escapar hacia un mundo mejor? Luego, sí, concientízate en lo que mejor creas o sientas, pero sin trabajo sentido desde el alma, sin ver la necesidad de los otros. No hay progreso. Avanzar no es sinónimo de progresar. Ir hacia adelante no siempre significa ir hacia arriba, por decirlo de alguna forma. Luego, la intención, al menos de quienes estaban o están en aquellas instalaciones, le fueron dichas, por ejemplo, a Ernesto de la Fuente, la persona que, digamos, por la cual llevamos principalmente este relato que estamos haciendo sobre Friendship, aunque va a haber obviamente otras vertientes. Ahora estamos centrados para no irnos por las ramas en él sobre todo. Entre otras cuestiones, el poder hacer avanzar ciertas tecnologías era la finalidad, digamos, la intención de quienes estaban allí. Más allá de todas las cosas que se dicen, entre otras cuestiones, era el poder hacer avanzar ciertas tecnologías que ya teníamos, para que con el tiempo el hombre fuera capaz de comunicarse con los que ellos llaman ángeles, debido a que su forma de comunicarse es tan diferente de las que conocemos o de las que incluso podríamos comprender, que se hace imposible. Si bien se decía que la comunicación podía darse a través de telepatía entre casos muy particulares, y estamos refiriéndonos de forma privada y no masiva de ellos, incluso sobre todo de la gente que estaba en este lugar, en estas instalaciones, los conceptos que puede manejar una raza superior difícilmente puedan reducirse o resumirse para que una mente humana pueda entenderlos. Un buen ejemplo, pensemos en la mente de un primate. Si pudiéramos conectar de forma total a través de alguna interfaz concreta con un primate, ¿cómo irías más allá de lo básico? Si bien podrás transmitirle lo importante, como soy bueno, quiero que estés contento, tengo comida, podemos jugar, cosas similares. No podrás explicarle, por ejemplo, la complejidad del enamoramiento humano, ni mucho menos el desarrollo de un embarazo. Tal vez podrías decir algo como: pasan días y pasan noches, muchos, la barriga crece, luego otro como tú sale de dentro. Creo que se entiende. En cuanto a Friendship,
si alguien sabe de qué se trata por medio de la información circundante, te dirá que se trata de una isla en el sur de Chile en la que vivirían extraterrestres médicos que curaban personas entre los 80 y 90 y luego nada más se supo. La realidad es completamente diferente. Jamás los hechos han ni siquiera sugerido algo similar. Luego se suele difundir que casi nada se sabe sobre lo que allí ocurría, cuando hay muchísima información sobre eso, pero atención, que lo que hay en internet es un campo minado en el cual quien no sabe del tema realmente terminará por hacerse de una mochila de ideas sin contexto preciso, porque se dicen barbaridades, pero sin sentido, pero sin embargo hay una base sólida, que esa base sólida es prácticamente no está difundida. Y ese es el tema y el origen de todos estos videos que hemos decidido hacer sobre este tema, que habrá obviamente muchos otros temas luego. Pero sobre este tema es interesante también por nuestra propia sociedad, cómo el tema se trató, cómo se difundió, cómo se perdieron muchas oportunidades tal vez, y bueno, la cosa ha quedado allí para la gran mayoría de los seres humanos. Bueno, como decíamos, lo que hay en internet es un campo minado, donde hasta han sido manipuladas las declaraciones de los protagonistas y mezcladas con supuestos mensajes que son supuestamente canalizados telepáticamente y que se han convertido en hechos en la mente de quienes simplemente se guían por lo que sienten dentro, que es la realidad. Casi nadie siente que puede equivocarse en eso. Todos se sienten lo suficientemente elevados como para utilizar estas capacidades espirituales. En esto cada cual podrá tener su opinión. Y en ese mismo sentido, pensar si otros seres nos pedirían que definamos cosas tan importantes de ese modo, siendo conscientes de la gran marea de influencias en las que el ser humano vive, y bueno, pero es lo que dijimos antes, casi nadie que defina la realidad por lo que él llame su intuición y simplemente descarte otras posibilidades, es porque cree sinceramente que está en un estado de limpieza espiritual que le evita la equivocación. Sin embargo, estos casos son los que luego, si llega a su vida otro camino, si contradice el suyo actual, sentirá una sensación de ataque e intentará minimizarlo, ignorarlo y si estuviera en sus manos hacerlo desaparecer incluso. Son procesos puramente psicológicos que ocurren cuando en lugar de buscar la verdad, lo que se busca es la gratificación. En vez de buscar la verdad, a pesar de lo que podamos pensar o creer sentir, se busca la gratificación, por lo tanto se ataca a aquello que va en contra de todo eso. Y es una cosa muy triste. Quien realmente puede usar al menos mínimamente de forma limpia sus capacidades espirituales para vislumbrar la verdad de un mensaje, sabe lo siguiente: quien busca la verdad no escoge, deja que la verdad llegue y no tiene temor a cambiar el rumbo si es necesario para seguir acercándose a esa gran verdad, para seguir enriqueciéndose interiormente, que es justamente el fin último de la búsqueda de las verdades. Al final la retribución de estar realmente cerca de algo maravilloso termina por llegar, pero si lo que se busca en realidad e inconscientemente es la retribución mental, una historia agradable, algo grande y bonito en que creer, verá que al llegar a conocer un nuevo camino sentirá algo así como una incomodidad, un temor a haberse equivocado y a tal vez tener que cambiar lo que tanta ilusión le hace. Y termina por desear que de alguna forma ese nuevo camino le demuestre que es equivocado, o al menos que no posee la luz que sí tiene el que a él le agrada y con el que llena sus sensaciones. En fin, desea que esa información nueva no haga cambiar la que es de su agrado. Y si se habla de alguna inconsistencia del camino que siguen, nace una sensación de ser agredidos. Es totalmente natural. Una sensación de ser agredidos y también lamentablemente de necesidad de agredir o rebajar a ese nuevo camino, mostrarse fiel al camino que siguen, como si esto significara algo, lo que en realidad no es así, sino que son fieles, pero a sus deseos personales de defender aquello de lo que han hecho una filosofía de vida y no quieren que alguien cambie ese orden.
Es un enemigo el que nos mueve la estantería que tenemos armada muchas veces. O eso es lo que lamentablemente creemos, y en el fondo, en la raíz de todo eso es el miedo. Indudablemente, quien quiere el bien para el ser humano lo estimula a ser flexible, a no temer ni sentirse culpable por preguntar, por profundizar, por hablar sobre contradicciones. Se estimula a la comprensión por medio de la vivencia personal y no por alguien externo que enseña. Tal es la esencia y el proceso natural de comprensión en el ser humano. Y tú, sin posibilidad alguna de desarrollar esas ideas de forma natural, tal como ese ser ha llegado, ese ser de lejos, a lo mejor ha llegado a ellos, acepta. Lo que se enseña y no tiene forma de aplicarse es solo una idea agregada a la mente que se acepta sin raíz, tal como si alguien nos explicara cómo funciona una nave interestelar con conceptos humanos, como suele pasar, cuando en realidad es de esperar que una civilización que nos supera, no en miles, sino en millones quizás de años de evolución, ni siquiera podría darnos una mínima idea que nos aproximara a cómo funciona la tecnología que utilizan. Recordemos el ejemplo del mono, que es bastante bueno, también aplicable para esto. Sin embargo, siempre están presentes en estas explicaciones, por ejemplo, de las palabras cuántico, dimensional y cosas similares, incluso nuclear. Para explicarle a un ser humano de solo unos 200 años en el pasado lo que es un teléfono móvil, deberemos antes explicarle, por ejemplo, primero qué es la electricidad, luego explicarle bases de electrónica, luego de informática, etc. Imaginemos lo que significaría intercambiar conceptos de cualquier tipo con un integrante de una civilización que nos lleve no 1000 o 2000 años, sino, digamos, 1.000.000 de años. ¿Tenemos conciencia cabal de lo que significan 1.000.000 de años? Y es mucho más probable encontrarse con civilizaciones tan avanzadas que solamente con 1000 o 2000 años, ¿ok? Lo que debería tener más lógica para nosotros. Podríamos vincular esto, por ejemplo, a cuando en cierta ocasión se les preguntó, acá entramos en una pequeña anécdota, en donde se les preguntó a los que estaban en la isla Friendship de dónde venían específicamente. La respuesta fue del universo. Algo muy amplio, ¿no? Del universo. Y cuando se les preguntó por más detalles, la respuesta fue: ¿conoces tú el universo? Claro, es muy fácil decir que vienen de las Pléyades, Orión, etc. Tal vez no sabemos de lo que estamos diciendo en algunos casos. No nos damos cuenta de lo que estamos hablando. Cuando decimos, por ejemplo, Pléyades, es casi como decir justamente venís del universo. Decir las Pléyades es como decir vengo de este... No tanto, pero es como decir vengo de esta realidad, por decirlo de alguna forma. Porque las Pléyades no son simplemente las estrellas básicas, sino que es algo... decir enorme es casi ridículo. Es inconmensurablemente enorme la medida de las Pléyades. Así que decir Pléyades, por ejemplo, es algo... increíble, pero bueno, estamos acostumbrados a escuchar pleyadianos o de Orión o demás. Lo que no quiere decir nada también, obviamente, es una forma de hacernos entender o darnos un parámetro mínimo, pero es un parámetro muchísimo menos que general. Así que bueno, digamos, esa anécdota, ¿no? Fue así. Luego, algunas veces es mejor no hablar cuando no se gana nada con hacerlo. En el futuro vendrán nuevos conceptos de ubicación que aún no han llegado, seguramente. Para eso tal vez deberemos entender mejor el tiempo y el espacio y su verdadera naturaleza, sobre todo lo que llamaríamos limitadísimamente, dimensiones. Y que tan de moda está hablar sobre dimensiones, y que será uno de los puntos que dejará en claro el real origen de contactos muy en boga hoy, pero para eso falta un camino largo todavía. Hay mucho trabajo que las personas deben hacer con ellos mismos sobre todas las cosas. Hay que atreverse a ver. Además de abrir los ojos, algunas veces también debemos mirar en la dirección correcta. Y cuando ya hay un esquema mental formado con el cual el hombre está conforme, ignorará todo cuanto lo ponga en riesgo e incluso lo atacará, mostrando realmente dónde está parado, al autodefinirse en esa conducta.
con esa conducta. El amor verdadero es el amor a la verdad donde quiera que esté, sin elecciones personales. El amor verdadero requiere valentía. Y finalmente el amor es sereno, porque la valentía termina por no ser necesaria al ver que no hay amenaza alguna más que nuestros propios temores. Esto nos lleva a explicar algo que no suele decirse sobre Friendship. Volvemos al tema, aunque por supuesto sí que se dicen historias más emocionantes para el público. La realidad, al menos en la parte del caso que tocamos, es que se ha dicho que el principal trabajo de ellos en el momento en el que tuvieron lugar los sucesos hasta ese momento, digamos, era el de incentivar el desarrollo de las ciencias de modo tal que lo que hoy entendemos como informática permita una comunicación perfeccionada con lo que ellos llaman los ángeles, ¿ok? Creo que a esta altura entenderemos mucho mejor a qué se refieren el concepto de lo que sería un ángel. En cierto encuentro con ellos está registrado el ejemplo de cómo se comunican las hormigas, de que hablaron con Ernesto de la Fuente puntualmente. Le dieron ese ejemplo de cómo se comunican las hormigas en nuestro mundo, a diferencia de, el ejemplo se lo dieron los habitantes de Friendship, que como veremos eran muy humanos, pero con matices. En cierto encuentro con ellos está registrado el ejemplo de cómo se comunicaban las hormigas en nuestro mundo, a diferencia de cómo nos comunicamos nosotros. Y sin embargo las hormigas poseen sociedades a su manera, muy sólidas y perdurables, a pesar de que a nuestro modo de ver la vida son seres inferiores, pero en realidad cumplen con su función como pieza integral del equilibrio biológico de un ecosistema. Sin embargo, ellas ni siquiera son conscientes de nosotros como individuos. Para ellas no existimos, porque no necesitan saber de nosotros en su sistema de realidad. De forma similar, el ser humano puede encontrar razas que, por ser muy diferentes o ser más desarrolladas o menos, ¿por qué no?, podríamos tener problemas en la comunicación. El impulso inmenso y repentino de la tecnología informática desde los 80 en adelante, según se dejaría entender, no ha sido casual, y es la base con la que podremos comunicarnos dentro de mucho tiempo con esta particular raza que es conocida como ángeles y que tiene mucho a lo mejor que ver con nosotros, y por eso es que está teniendo este nivel de avance, todo lo que tiene que ver con la informática en nuestra civilización, como consecuencia natural y tal vez con influencias externas. De la misma forma en que ciertas razas de la antigüedad pasaron repentinamente a construir cosas totalmente imposibles, mientras una generación antes apenas hacían chozas de ramas y luego decayeron nuevamente. Otra cosa es que ellos contactaron a quienes buscaban. Las enseñanzas por vía telepática y compartidas al mundo recibidas de esa forma, le pese a quien le pese, no tuvieron nunca lugar en el tema. Ni siquiera un interés de dar alguna información al mundo bajo el título de mensaje de Friendship, que sería limitar la influencia del mensaje, o información a un rango mucho menor de personas. Lo mejor es, sin dudas, si hay que difundir algo, hacerlo sin etiquetas y como surgido de lugares comunes. Luego, si lo que se dice tiene peso, por una dinámica natural llegará a donde deba llegar. Cuando contribuyeron con el hombre sobre algún conocimiento en concreto, jamás fue bajo su nombre, sino vinculados a terceros que difundieron los conocimientos a título personal, y así tal vez se den las principales ayudas en nuestro mundo. El mensajero no importa, sino el mensaje. Tal vez comprender muchas cosas, como por ejemplo las dimensiones, el tiempo y el espacio, sea aún más complicado de lo que muchos difunden, pero llegar a comprender como raza el funcionamiento de estas cosas nos acercará incluso a comprender mucho mejor conceptos espirituales sobre lo que es realmente nuestra realidad. Por eso tiene relación con lo que somos como especie, y las recompensas pueden ser aún mucho más grandes que un salto dimensional como hoy lo entendemos o creemos entender, al obtener visiones muy simplistas, pero que para la mayoría son muy complejas, y que algo tan complejo no puede ser falso, ¿no?
muy simplistas de algo que es maravillosamente complejo, pero ordenado y simple a la vez. Por ejemplo, ¿has pensado que tal vez teniendo un corazón más puro también podremos entender mucho más sobre la existencia que escuchando afirmaciones de fuera? ¿Te has preguntado si la conciencia, cuanto más se ama, más se expande y más entendemos de forma natural como un instinto espiritual? ¿Te has preguntado por qué aquellos que en nuestro mundo llamamos santos, iluminados o con definiciones similares, luego de un proceso personal llegaron a generar los tan llamados milagros? ¿Has pensado alguna vez que tal vez al abrirse el corazón al amor verdadero también se expande nuestro entendimiento sobre la realidad y por eso es que pueden hacerse esa clase de cosas que juzgamos como imposibles? Te aseguro que por mucho que te expliquen cosas, si no te preocupas por lo pequeño, no saltarás a lo más grande. De nada sirve que una historia u otra te parezca la real. La verdad llama a la puerta cada día, con cada rayo del sol. Y el mundo puro que siempre has esperado, está esperando que tu corazón, mucho antes que tu mente, esté al nivel correcto. Pero abandonar historias para centrarse en las maravillas de lo real es sin duda necesario. O al menos no atarse a estas historias, simplemente conocerlas sin atarse y olvidar nuestro propio camino de descubrimiento a favor de lo que de fuera alguien nos ha dicho y lo tomamos y dejamos de hacernos preguntas para ocuparnos en lugar de eso a aceptar lo que se nos diga porque nos parece bien. Todo debe tener un equilibrio. Es tan sencillo e indudable como decir eso. El equilibrio es lo positivo. Por lo tanto, busca ser equilibrado. Busca el equilibrio. Ni total creencia, ni ignorar lo que se dice. Escuchar la esencia, escuchar el mensaje. ¿Ok? Cuando realmente las cosas no importan demasiado, el ser humano toma los hechos solos si coinciden con la forma en la que comprende la vida o como quisiera que la vida sea. Entonces se pierde de gran parte de la magia de la vida. Entonces, si la historia no es divertida para el que realmente no está preparado, suele ser descartada y es elegida otra mejor, más acorde con lo que la persona siente, sabe o cree saber, y lo que es más peligroso a veces, lo que cree sentir. El gran dilema de si lo que resuena en ti es lo que te gusta o gustaría que sea la verdad. O en caso de hallar argumentos diferentes, si realmente estás escuchando lo que realmente sientes, que es algo sólido, y aún así intentas mirar para otro lado, porque la historia no es tan emocionante para ti, y además ya tienes una, y con eso estás bien. Internet está lleno de historias agregadas a los hechos, no solo en el tema friendship, sino en casi cualquier tema. El tiempo es el que suele mostrar cómo las historias van siendo cambiadas según la difusión del momento. Cuando un supuesto contacto extraterrestre ya no aporta novedades, como si de una serie televisiva se tratase, comienza a decaer para ser olvidada. Los hechos suelen ser víctimas del fenómeno de la película ya vista, donde lo que no tiene novedades pierde su interés. Caemos en lo que el público, en lo que el público, porque hay que decir público muchas veces, que lo sigue, deja de interesarse a favor de nuevas historias, aun cuando esas historias contradicen la pasada. Pero eso no importa demasiado para la mayoría, simplemente son detalles que se normalizan y se dejan allí para tomar el volumen general de la historia que se les ofrece. Así que vamos como última parte a profundizar en lo que realmente se puede entender sobre quiénes son o eran las personas que vivían en Friendship. Esto hay que decirlo claro. Ellos han afirmado siempre que son textualmente nacidos de mujer. En otras oportunidades, miembros de la misma humanidad, pero no de la Tierra. Más claro, como decimos aquí en Argentina, más claro, échale agua. Está claro. Eran nacidos de mujer, pero había cierto porcentaje que también lo eran, pero no habían nacido aquí. Por lo tanto, alguna parte de la humanidad estará por allí afuera. Quizás, tal vez haya otra hipótesis también, pero bueno, queda a la mente y al pensamiento de cada uno.
Luego de eso, también han contado que algunos han tenido una vida normal. Algunos eran de comunidades religiosas en Estados Unidos. Curioso que esto no se difunda, porque queda mejor decir que eran extraterrestres todos. Provenían muchos de comunidades religiosas en Estados Unidos y en países de Europa, ¿ok? Por eso a lo mejor muchos conceptos que se pueden entender bajo esa óptica, porque en última instancia es lo que sentimos y no lo que pensamos de la vida. Así que digamos ángeles, digamos otra cosa, digamos Dios, o el nombre que le querramos poner, o que podamos, o que nuestra cultura nos lo dé. Lo importante es lo que se siente a raíz de eso. Por ejemplo, bueno, había algún caso de, no sé, por ejemplo, alguien que era piloto de guerra, que no llegó a participar en la guerra, porque usando conceptos culturales de la Tierra también, vio la luz, como dice esta misma persona, ¿ok? Así que no llegó a eso. En algún momento, por algún motivo en particular, fue contactado por los habitantes de Friendship o quienes estaban allí. Y otras personas, al parecer, también fueron buscadas por una cuestión genética de nuestro mundo. Por una cuestión genética. Muchos sobre este punto prefieren no hablar, pero están allí. Y quién sabe si alguna vez no tenemos una buena oportunidad de encontrar alguna de esas personas y tal vez que nos cuenten algunas cosas. Pero bueno, eso es algo relativo y tal vez ni siquiera sea importante, pero esto es solamente un comentario. Así que bueno, por otro ejemplo, otra anécdota, puede decirse que era muy habitual que para divertirse solían cantar y eran muy hábiles con instrumentos musicales. Esto quizás se vea más adelante. Facetas que no dicen mucho porque no calzan con la idea que hay que vender de seres extraterrestres. Ellos eran seres humanos, pero algunos de ellos se dejaba entrever que no eran nacidos de aquí. Otros sí. Y como último, sobre la manera de transmitir las enseñanzas, ¿cómo lo hacían? Se habla mucho de como si fuera algo misterioso y algo rebuscado y algo extraño y críptico y con dificultades para entendérseles. A diferencia de la mística que muchos buscan darles, ellos hablaban de cosas normales, cotidianas, así bromeaban y con las bromas más humanas que ustedes puedan pensar, porque eran humanos, ¿ok? Cuando uno es bueno, cuando a uno lo rodean determinadas personas, tratar de adaptarse a esas personas para hacerlas también sentir bien y ser parte de esas personas. Hay que ser maleable en la vida, hay que moldearse a los demás. Si lo importante en última instancia es la conexión espiritual, ¿ok? Ellos hacían chistes, hacían bromas, aunque siempre, bueno, si bien eran muy centrados y transmitían una sensación de equilibrio, espiritualidad y serenidad, también solían bromear como cualquier persona. Recordemos que eran personas de aquí los que mayormente se comunicaban, pero también había personas, como ya dijimos, bueno, que eran seres humanos de nuestra misma familia humana, pero nacidos tal vez fuera, o que alguna vez se fueron y volvieron, donde fuera que estos sitios estuvieran. Lo que sí ocurría es que llevaban la conversación hacia lo importante. Eran muy hábiles para eso, o son muy hábiles para eso, lo importante, iban hacia lo importante. Son habituales las afirmaciones que dicen cosas como: estábamos hablando de cualquier tema mundano y en unos minutos estábamos pensando en el sentido de la vida. Todo cuanto se hablaba tenía como base el crecimiento del corazón humano, de básicamente, y lo básico es la base, nunca lo olvidemos en este mar de datos cotidianos. Lo básico es la base, la raíz es la base del árbol, en lo que nos tendríamos que estar centrando todos. Era una constante búsqueda de afianzar entre las personas la amistad, la ayuda, el amor, en síntesis, de no olvidar que la base que perdemos entre tantos detalles, tanto en lo espiritual como en lo técnico, tiene que ver con lo buena persona que somos. Con qué facilidad olvidamos que la elevación espiritual del ser humano consiste
en ser lo suficientemente justamente humanos como deberíamos ser. Si preguntáramos cuál es el camino para la elevación espiritual a alguno de ellos, probablemente nos diría algo como: tú ya lo sabes dentro, pero tu mente no deja que lo veas claramente. Limpia tu cabeza y deja brillar al corazón. Ayuda, ama de la forma más pura que puedas concebir, en libertad, serenidad y pureza de intenciones. Sé lo que realmente eres cuando eres un niño, pero enriquecido con el entendimiento de la vida que has vivido. Sé un auténtico humano, con una inocencia despierta, que es la sabiduría del corazón unida a la rectitud de tu mente. Tal vez en eso justamente consistiría el sed como niños. Quizás ya lo habían intuido. Bueno, vamos a dejarlo, porque esto se hace largo, pero creo que algunas veces también es bueno ver hasta dónde aguantamos para saber si solo queremos divertirnos o realmente hay algo más. En lo personal me encantan los videos largos, cuando por alguna razón algo me interesa, cuanto más mejor. A mí me encanta ver videos largos. Así debería ser siempre, pero bueno, sin más, amigos, gracias por haber estado allí. No olviden que es muy bueno compartir si les ha resultado positivo. Puedes suscribirte si no lo has hecho y activa el icono de la campanita, así sabes cuando subimos algo nuevo. Y siempre está la opción del pulgar arriba o abajo. No es malo que pongas el pulgar abajo si algo no te agrada, pero al menos es bueno que hayas visto el material completo y no 5 minutos. Pero eso ya va en cada uno y habla de cada uno. Tal vez, ya que estamos en estas cosas, tal vez eso va en la evolución real de cada uno. Cuánto podemos amar, cuánto podemos odiar. Y eso es lo doloroso. Pero la mayoría, y la inmensa mayoría, son gente muy, muy linda, como decimos acá. Es abismal la cantidad de positivos frente a los negativos, porque entienden la voluntad que tenemos y por qué estamos compartiendo. Son simplemente 1 o 2 personas que ni bien ven el video anunciado le ponen negativo, sentirán que están haciendo una gran obra contra el enemigo, quizás, ¿no? Porque la mente se construye muchos enemigos cuando tenemos tendencias que no van hacia la verdad, sino hacia nuestro bienestar, ¿no? Y tenemos esas conductas destructivas en vez de contribuir con algo. Pero eso va en cada uno y también es parte del aprendizaje, yo creo. De todas formas, esas personas obviamente todo esto no lo escucharán porque no escuchan los videos. Eso es lo bueno también de saber que tenemos algunos negativos que son puestos ni bien se suben los videos. Así que bueno, es entendible. Así que bueno, nos dejamos de bromas. Espero que estés muy muy bien. Esto es La Senda Interestelar. Soy Fabián Gabriel. Y nos vemos muy, muy, muy pronto. Espero que esté muy bien y muchas gracias por estar ahí compartiendo con nosotros. Saludos.